Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este sexto webinar que estamos organizando acá de parte de NSBA Clusa, que somos la Liga Nacional de Cooperativas de los Estados Unidos de América y la Asociación Nacional de Cooperativas de Estados Unidos, financiados por el Proyecto de Desarrollo Cooperativo CDP de USAID. Estamos ya ahorita prácticamente concluyendo esta primera fase, empezando con lo que es el curso de anatomía de redes en su primer bloque, como les hemos estado comentando. Más adelante vamos a dar un poquito más de información. Sin embargo, pues hoy tenemos la participación de uno de los cooperativistas que ha estado bastante activo en nuestro grupo de WhatsApp, el ingeniero Boni Camas. Que todo esto está surgiendo a raíz de una interacción que tuvimos hace un par de semanas en el chat de WhatsApp que tenemos, que estamos compartiendo con ustedes, en donde se metió de alguna manera un cazador de oportunidades, porque existen grupos de personas e incluso pues hasta robots que andan averiguando así en la red dónde es que hay grupos de interacción de personas o dónde puede existir alguna capacidad o cantidad de contactos con los cuales puedan tener algún tipo de comunicación. Y en este caso, pues se metieron a ofrecer una inversión de criptomonedas. Es importante que estemos siempre bien informados. Esta es la razón por la cual este tema salió a colación para poderlo compartir con el resto de cooperativistas, siempre apegados a lo que son los principios y los valores del cooperativismo, que si bien es cierto, algunos de los principios tienden a ser como de la parte interna de la cooperativa o administrativo, el principio 5, el principio 6 y el principio 7, perdón, que son los de cooperación entre cooperativas y también el de procurar el bienestar de la comunidad, nos hacen que podamos de alguna manera en este círculo que nos une con esta forma de organización social, a entre todos podernos ayudar y de alguna manera compartir nuestros conocimientos. Derivado de lo anterior, pues el ingeniero Boni Camas, que como les comentaba, es un cooperativista y un especialista en temas de banca, de microcréditos, se ofreció muy amablemente para podernos ampliar un poco esta información. Y así como ya hablamos de cooperativismo la semana pasada, pues ahora estamos cambiando un poquito de tema, ¿verdad? A un tema que es de interés actual y que cada vez se vuelve un problema un poco más latente por el alcance que tienen estos intermediarios utilizando las redes sociales o pues mandando incluso mensajes mensajes de texto por los teléfonos inteligentes. Cada vez son más creativos y cada vez utilizan mecanismos más elaborados para poder cubrir un poco su operación, ¿verdad? Entonces, les agradecemos mucho por estar presentes. Siempre encargamos que estemos atentos a tener nuestro micrófono apagado para mejorar la interacción de todos. Y sin más que agregar, pues los dejo en compañía del ingeniero Boni Camas para que él pueda presentarse y que también nosotros podamos hacer la presentación correspondiente de la actividad del día de hoy. Adelante, ingeniero, por favor. Gracias, muchas gracias por la oportunidad que me dan a NSBA Clusa
y a todos los que hoy día pues participamos de este conversatorio. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo represento actualmente a Coifin RL, que es una cooperativa nueva, innovación financiera, que va a estar ubicada en el área de Huehuetenango. Como usted bien lo decía, tengo experiencia más o menos de 20 años en la banca y las finanzas, sobre todo en el tema de microfinanzas, microcrédito para ser específico. Actualmente me dedico a la consultoría, asesoría empresarial y financiera, y pues en aras de la solicitud que se me hiciera para poder hacer una presentación en relación a las inversiones de alto riesgo, pues les tomé la palabra. Primero, como le decía al inicio, parte del agradecimiento por haberme tomado en cuenta, y luego para mí es un placer y un honor estar presentando este tema, que es bastante amplio. En una sesión de 45 minutos creo que no vamos a poder abarcar mayor cosa. Sin embargo, la intención es dejarles algunos tips de cómo invertir, si esa es la necesidad en algún momento, o si es el deseo de las cooperativas o de las personas individuales, y también ponerles algunas alertas. Sabemos que hoy en día pues, las redes sociales, el internet se presta para muchas cuestiones, no solo positivas, sino también negativas, ¿verdad? Y como usted bien lo decía, tuvimos esa mala experiencia, se podría llamar así, hace más o menos 2 semanas, cuando se filtró el chat ofreciendo inversiones en las famosas criptomonedas. Entonces, esa es parte de mi experiencia y de lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Y pues agradezco a cada uno de los que se conectaron también para poder escuchar esta presentación, que reitero, va a ser bastante breve, pero concisa, creo yo, y que puede servirles en el futuro. Así que muchas gracias y buena tarde a todos. Voy a compartirles pantalla, si me lo permiten. Me cuentan si ven ya la imagen, Ya por se mira, favor. ingeniero. Muy bien. Bueno, el tema, como les decía, es las inversiones de alto riesgo, y vamos a tratar de ser ejecutivos en el uso del tiempo. Quisiera que si tienen algunas preguntas, comentarios o experiencias, incluso las pudiéramos compartir en este foro, ¿verdad? En este conversatorio. Bueno, vamos a ver algunos conceptos así muy rápido. Todos sabemos que cualquier inversión pues sigue siendo un riesgo, ¿verdad? Hay varios factores como la amenaza y la vulnerabilidad que siempre van a estar presentes en cualquier inversión, ¿verdad? En cualquier negocio que nosotros implementemos. Siempre va a existir esa probabilidad que se produzcan eventos o contingencias que pueden ser con consecuencias negativas o nefastas para cualquier negocio o empresa. Cuando hablamos de riesgo financiero, pues estamos hablando de los riesgos a los que una empresa en particular se le pueden ocasionar o puede ocasionarse a raíz de la incertidumbre que existe en cuanto a una inversión, ¿verdad? En este caso, pues puede ser la pérdida del capital parcialmente o totalmente, ¿verdad? Es más, muchas empresas han quebrado a raíz del riesgo financiero. Hay un montón de riesgos de los cuales en esta ocasión pues no vamos a ahondar en detalles, pero hay riesgo operativo, hay riesgo liquidez, hay riesgo reputacional, hay riesgo de mercado, hay riesgo político o legal. Hay un montón de riesgos que las empresas y las entidades financieras, pues como las nuestras, en algún momento pueden afrontar. Siempre va a existir esa incertidumbre en el mercado, ¿verdad? Y pues tenemos que estar alertas, tener algunos planes de mitigación o de gestión, más que todo el riesgo, que nos permitan estar alertas, que estar atentos y tomar las medidas preventivas y correctivas si en ese momento pues toca atacar algún evento que ya nos esté afectando, ¿verdad? En cuanto a las inversiones de alto riesgo, pues vamos a hablar de algunas. Reitero, el tiempo es bastante escaso y quisiera ser bastante ejecutivo en el uso del mismo.
Y una de las que ha estado sonando en el mercado, sobre todo en la bolsa de valores y aquí en el país cercano, vecino de El Salvador, pues se ha estado mencionando mucho el tema de las Bitcoin o criptomonedas. Y pues la gráfica creo que es bastante elocuente. Si bien es cierto, no es una gráfica reciente, es del año 2018, pero ustedes pueden ver el cambio que ha tenido o la devaluación que ha tenido la criptomoneda. Aquí lo está expresando en miles de dólares, pero acabo de estar viendo incluso una página de FTX y solo en el transcurso de una hora más o menos perdió el 0.48% el valor de la criptomoneda. Entonces, quiere decir que es una moneda, de hecho aquí la estoy viendo ahorita en una pantalla adicional que tengo aquí, precisamente para llevar ese control, y ha perdido el 0.46% en términos de segundos, y ahorita se está valorando en 1.31 dólares. Es decir, una criptomoneda cuesta 1.31 dólares. Y si ustedes ven aquí la gráfica, pues se podrán dar cuenta que ha tenido pérdidas la criptomoneda a nivel del mundo. Algunas características de las criptomonedas, que son monedas virtuales, ¿verdad? La primera es que no son moneda de curso legal en nuestro país, al menos en Guatemala, pues eso no está legalizado. El Salvador ha hecho sus intentos, pero El Salvador ha perdido miles de millones de dólares por pérdidas fiscales, ¿verdad? Porque también trae esa contraparte de que hay que, digamos, exonerarle aranceles o el régimen impositivo tiene que ser distinto para este tipo de moneda, ¿verdad? Entonces, El Salvador, en aras de mejorar su economía, invirtieron una gran cantidad de dólares, sin embargo, han afrontado pérdidas. Y esto fue en el 2018, ¿verdad? La otra cuestión es que en Guatemala no están avalados por el Banco Central, ¿verdad? Entonces no hay certeza jurídica del uso de esta moneda en nuestro país. Hay alta volatilidad de la moneda, les comentaba, en términos de segundos. Ustedes pueden ingresar a una página de FTX Token. FTX es una de las empresas, la segunda empresa a nivel mundial, en donde ustedes pueden ir cotizando y pueden ir viendo el movimiento que tiene la moneda, pues. Entonces ahí por eso es que parte de las recomendaciones es informarse. Antes de invertir en cualquier negocio, pues tenemos que informarnos. La planificación es parte de, ¿verdad? Y dentro de esa planificación, sondear el mercado, investigar el mercado para no cometer errores y evitar pérdidas o fracasos en el futuro. La otra cuestión es que con el uso de esta moneda hay probabilidad de uso en actividades ilícitas, ¿verdad? El lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el lavado en otros activos. O sea, hay probabilidad que este dinero virtual se pueda utilizar o pueda, digamos, ser el medio de blanqueo de capitales, como se le llama al lavado de dinero, ¿verdad? En las entidades financieras. Otra cuestión es que si no nos informamos y hacemos una compra, puede ser que seamos sujetos de fraude, ¿verdad? Y eso es lo que creo que la mayoría no estamos buscando. Queremos tener certeza de a dónde va nuestro dinero. Por otro lado, es que quizá algunos, no sé si han oído de este tema y si es la primera vez, pues es bueno aclararlo, ¿verdad? Que no es una moneda física, sino que es una moneda virtual digital. Es decir, ustedes solo van a ver en su computadora, en su celular, la inversión que ustedes van a hacer, mas no disponen de un dinero físico, ¿verdad? Es un dinero netamente digital. No se puede falsificar, que es otra característica según los expertos, por la misma forma del uso de la moneda, pues es difícil de falsificarse, ¿verdad? No es un papel físico, es una moneda digital, insisto. Las transacciones son irreversibles e inmediatas, es decir, si usted se equivocó en la inversión por algún dígito, un mal teclazo, alguna situación como esto, pues lastimosamente no se puede revertir la operación, ¿verdad? Y les comentaba lo del Salvador, que es nuestro claro ejemplo aquí cercano, con 70 millones de pérdidas, 70 millones de dólares en pérdidas fiscales recientemente. Y la empresa que yo les mencionaba, FTX, pues es la segunda empresa en criptomonedas en el mundo y ha tenido pérdidas también de alrededor de 3,000 millones de dólares. Entonces, ahí se pueden dar cuenta ustedes de la alta volatilidad de esta moneda, ¿verdad? El dólar en Guatemala, producto del trabajo que ha hecho el Banco de Guatemala, pues ha mantenido, no ha pasado de los
de los 8 quetzales por un dólar, a pesar de la fluctuación de varias monedas en otros países, ¿verdad? Incluso de la inflación. La liquidez del Banco de Guatemala, la solvencia del Banco de Guatemala y el poder invertir en el país o liberar más dólares, de alguna manera eso ha fortalecido la economía y no ha permitido que el dólar, el precio del dólar se incremente, ¿verdad? Entonces, en el tema de la criptomoneda, yo me quedaría con los primeros 4 puntos. La primera es que no es una moneda de curso legal, no está avalada por el Banco de Guatemala, es de alta volatilidad y también que puede ser sujeto de blanqueo de capitales o que pueda provenir de negocios ilícitos, ¿verdad? Y después ustedes le pueden agregar lo demás, que si a veces tenemos desconfianza del dinero en efectivo, sobre todo de los billetes falsos, ¿verdad? Que circulan incluso de 20, 50 quetzales. Imagínense en este tipo de monedas digitales en las cuales no estamos viendo moneda como tal física, sino que solo estamos siguiendo un reporte diario de nuestra inversión, nuestra compra, ¿verdad? No sé si aquí hay alguna pregunta o comentario. Este es un conversatorio y me gustaría si alguien ha tenido alguna experiencia con el manejo de esta moneda o alguien le haya comentado algo, pues sería bueno aprovechar el foro, ¿verdad? Y si no, pues continuamos. Si alguien tiene algo que comentar, sí, mientras tal vez alguien puede participar adicional, solo quería agregar también, licenciado, ingeniero, perdón, que también en los lugares en los que uno menos se imagina lo están abordando. A mí hace algunos años, atrás, no estaba, pues, de hecho, la criptomoneda Bitcoin como posicionada como está ahora, a pesar de los problemas que ha tenido, ¿verdad? Pero, sino que era con otro tipo de inversión que creo que más adelante le va a tocar a usted, que era algo piramidal. Pero siempre que se les acerquen para ofrecerles una inversión en la cual de entradita tienen que dar una cantidad X de dinero, es una de las primeras alertas. Y con la criptomoneda, como bien contaba el ingeniero, pues tiene una serie de fenómenos y de verificaciones, ¿verdad? Con blockchain, que es como que una comunidad, como podríamos pensar como una colmena, son los que tienen cierta, bueno, los que manejan la información que puede validar la trazabilidad, creo que se menciona, la trazabilidad de alguna, de la veracidad de alguna transacción con este tipo pues en realidad no sé cómo llamarle, pero porque no puede ser una transacción financiera, o sí, ingeniero, disculpe. Sí, sigue siendo una transacción financiera, solo que digital, vamos a decir, virtual. Claro, claro. Ajá. Claro, pues a pesar de que pues tiene ciertas medidas de verificación, pues es siempre muy arriesgado, ¿verdad? Y ahorita pues para muestra un botón, hasta una entidad financiera ha estado anunciando ahí de que no está en venta sus acciones porque eso se está regando mucho. Entonces siempre hay que primero escuchar y luego ver a quién conoce uno que lo puede asesorar mejor o darle algún tipo de información. Pues en nuestro caso, pues ya ven que estamos contando aquí con un experto en temas de banca y de microfinanzas. Entonces ya va uno conociendo gente con la cual uno pues de repente puede tener alguna opinión más técnica al respecto, pero siempre lo mejor, como dicen, es ser desconfiado, ¿verdad? Piensa mal y acertarás. Creo que es lo mejor en este tipo de situaciones. Lo dejo entonces, ingeniero, disculpe la Sí, muchas interrupción. gracias. Y con justa razón, usted lo mencionaba. Lo primero que hay que buscar es asesorarse bien, ¿verdad? Antes de invertir, ¿verdad? El problema es que muchos nos dejamos llevar por lo que nos ofrecen, los réditos de las transacciones y que la moneda de alguna manera ha ido teniendo cierta publicidad, digamos, a nivel de Centroamérica, no digamos Guatemala. Ya mucha gente le habla a uno del Bitcoin, ¿verdad? Que es la más famosa pues, de las criptomonedas. Sin embargo, pues ya con las experiencias que tenemos vividas en terceros, en el caso muy puntual del Salvador, pues tenemos que tomar nota, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por ese tipo de publicidades o publicaciones para no cometer errores.
Otra inversión de alto riesgo, pues siguen siendo las acciones en la bolsa de valores. A pesar de que es más seguro, pues sigue existiendo riesgo, ¿verdad? El invertir en la bolsa de valores. Porque la especulación en la bolsa de valores es uno de los males que principalmente le ha causado daño a las inversiones en este mercado, ¿verdad? Las guerras, las pandemias, las hambrunas, ahí hablo aquí de la reputación, tan solo con el hecho de decir que el petróleo va a tener una decadencia o un incremento en el precio, pues las acciones en la bolsa de valores se mueven inmediatamente, ¿verdad? Con el anuncio de una guerra en X o Y país, sobre todo los países desarrollados o industrializados, pues también tenemos problemas nosotros, ¿verdad? Y eso ya lo hemos vivido en el 2008-2009, pues tuvimos nosotros el efecto de la recesión que se dio en Estados Unidos. Y cabalmente estaba revisando algunos reportes en tema de inflación. Y si ustedes van a ver las cifras de inflación intermensual 2008-2009, se van a dar cuenta de que en el 2008 fue cuando tuvimos más problemas de inflación en el país. Y miren, como cosa rara, el siguiente año, por las acciones, no cabe duda también del Banco de Guatemala y el mismo gobierno de turno en aquel entonces, a pesar de todos los males que nos aquejan, ¿verdad? Tomaron medidas y acciones y la inflación se detuvo, y el 2009, de la época de los 2000, digamos, o de esta década de los 2000, la primera década del 2000, pues pudimos ver que el 2009 fue cuando las cifras inflacionarias se redujeron en el país, ¿verdad? Llama la atención que después de una recesión, pues la inflación se ha contenido y es más reducido en el siguiente año. Sin embargo, en el presente año nuestra inflación ya ronda por el orden del 9% y subiendo, desafortunadamente. También producto del tema de las importaciones, que todo se está importando a un mayor precio, ¿verdad? Y aparte de eso, que hay escasez en el mercado, hay mucha especulación y probablemente acaparamiento de productos, ¿verdad? Entonces eso provoca el incremento de los precios, y eso es a lo que finalmente le llamamos inflación, ¿verdad? Entonces, yo creo que el 9% es lo que maneja el Banco de Guatemala, pero ese es el promedio. Pero hay algunos productos en particular que han tenido inflación mucho mayor al 9%, ¿verdad? Entonces, estamos sujetos a la hora de invertir en la bolsa de valores, que en Guatemala existe la Bolsa de Valores Nacional, ¿verdad? Que se puede utilizar como un intermediario, en donde existen corredores de bolsa para que uno pueda asesorarse y que ellos le puedan recomendar en dónde poder invertir, si esa fuera la necesidad en algún momento, ¿verdad? Y la otra cuestión es que dentro de las características es que existe liquidez, ¿verdad? Cuando se vende por debajo del precio por falta de ofertas. Es decir, que la demanda supera a la oferta en algún momento, ¿verdad? Entonces es importante considerar ese tema. El riesgo no sistemático específico aquí está presente, ¿verdad? Toda empresa tiene riesgos inmersos o inherentes a su administración, y que pues en algún momento pueden provocar problemas a las empresas, y esto puede provocar bien sea el aumento del valor de las acciones o la pérdida del valor de las acciones. En Guatemala tenemos varios ejemplos. En su oportunidad a mí me tocó trabajar para Banco de Desarrollo Rural, y me recuerdo que allá por el año 99, 2000, 98, 99, 2000, durante esos 3 años estuvieron vendiendo acciones de diferentes clases, a diferentes tipos de accionistas, ¿verdad? De personas individuales, empresas, cooperativas, etcétera. Y creo que dentro de algunas cooperativas a nivel nacional, pues hay algunas que tienen más capital invertido ahí, como Federación. Entonces, en ese entonces el costo de una acción de Banrural era de 100 quetzales, y hoy con el crecimiento que ha tenido el banco y la buena administración, pues estamos hablando de un rendimiento anual promedio del 20-23%, ¿verdad? Entonces quiere decir que las personas, por esos 100 quetzales invertidos en acciones, estuvieron recibiendo libres de impuestos 23 quetzales cada año después del ejercicio fiscal, ¿verdad? Entonces, vemos ahí un ejemplo de una buena inversión. Y por otro lado, que al tener éxito la empresa y al estar bien manejada, pues las inversiones o las acciones, mejor dicho, han incrementado su valor, porque hoy en día estamos hablando de un promedio de 300 quetzales por cada acción,
¿verdad? Y mientras que se compraron en 100 quetzales. Hace más o menos unos 5 o 6 años costaban 180, 200 quetzales una acción y ahorita pues se han incrementado los precios de cada acción a raíz de la rentabilidad que ha tenido el banco, el buen manejo y a la inversión que ha hecho el banco también en el mismo país, en el desarrollo del país, ¿verdad? Que no quisiera que se piense que le estoy haciendo propaganda, sino que es una realidad, ¿verdad? Banrural se ha preocupado como Banco Nacional de invertir la plata aquí mismo en Guatemala. Bueno, y luego pues se fueron a Honduras en el año más o menos 2014 a abrir un banco allá, pero bajo la misma modalidad, captando recursos del mismo país y colocándolos ahí, ¿verdad? Mientras que otros bancos que no son de Guatemala, pues obviamente ellos captan recursos en el país y probablemente esos recursos los invierten en otros lugares, ¿verdad? Fuera de Guatemala. Y algunos de los bancos, incluso nacionales, pues, tuvieron problemas hace muchos años. Por ejemplo, algunos recordarán Banco del Café, que es un banco que quebró hace varios años. Y pues uno de los problemas que llevaron a la quiebra Bancafé fue cabalmente la inversión fuera de plaza o las famosas inversiones offshore, ¿verdad? Invertir ese dinero de los guatemaltecos en empresas de cartón o de fachada o empresas que están aperturadas en paraísos fiscales, llámese Panamá, Bahamas y algunas islas de Asia, ¿verdad? Donde los gobiernos ofrecen ventajas y beneficios fiscales y no hay mucho control de estas empresas y pues ahí es donde se ha perdido mucho dinero, no solo de los bancos en Guatemala, sino de bancos de diferentes partes del mundo y de empresas de diferentes partes del mundo, ¿verdad? El Banco de Comercio, la misma historia, pues, ¿verdad? Empezaron a hacer inversiones fuera de Guatemala y pues eso lo llevó de alguna manera a la quiebra. Y producto también de esa mala administración. Luego la otra cuestión es que siempre va a haber en las acciones un riesgo operativo por fallas humanas y tecnológicas. Sabemos que los sistemas pues no son infalibles, pueden fallar en cualquier momento, se puede caer la red, puede ocurrir algún problema de virus, alguna situación que afecte ese tipo de transacciones y que puedan provocar la pérdida también de capital, ¿verdad? Hay un riesgo ahí también que le llamamos un riesgo de contrapartida que puede hacer que cuando se compren las acciones no se cumpla de parte de la otra, de la empresa a la cual se le están comprando las acciones, ¿verdad? Y que no se asegure con una fianza esa compra, porque en este caso, cuando estamos hablando de empresas grandes, pues hay que comprar un seguro, pues, ¿verdad? Un seguro de fianza para evitar esas pérdidas que pudieran surgir producto de ese riesgo de contrapartida. La otra cuestión es de la inflación, que también la tenemos que considerar. Les decía, la inflación en Guatemala hoy en día ronda por el orden del 9% y la tasa promedio de depósitos a plazo en Guatemala en los bancos rondará ahorita por el orden del 3-4%. Entonces ya la inflación supera a la tasa de rédito o de inversión. Entonces es complicado, ¿verdad? En algún momento decir, bueno, dejo mi dinero en el banco, pero la inflación se está incrementando. Entonces el valor del dinero en el futuro se va a ver afectado, es decir, va a valer menos mi dinero cuando yo lo retire, ¿verdad? Entonces en algún momento tenemos que pensar en qué es mejor invertir, si seguirlo teniendo en el banco o en la institución financiera o buscar un negocio que sea mucho más rentable, que me genere réditos por arriba de la tasa de inflación, ¿verdad? Para tener ese margen de ganancia y evitar que nuestro dinero pues siga perdiendo valor. También vale la pena considerar que la devaluación de la moneda puede seguirse incrementando en algún momento. O sea, nada nos garantiza que el dólar se vaya a seguir manteniendo al 7.85 por uno. Nada ni nadie nos lo puede garantizar hasta el día de hoy porque también estamos sujetos a situaciones adversas de la macroeconomía, no solo a nivel centroamericano, sino mundial, ¿verdad? Una guerra, una situación complicada. Veamos el ejemplo del euro, que se cotizaba por arriba de 14 quetzales un euro y hoy estamos hablando más o menos de 9 quetzales, 8.90, 9 quetzales, 8.50, incluso ha estado el euro, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo una moneda atractiva en la cual pues habría que considerar si vale la pena invertir siempre y cuando volteando a ver cómo se maneja el mercado
mundial en este caso, ¿verdad? Y el tema del riesgo de interés, pues cuando tasamos nuestras acciones a una tasa fija, pues estamos hablando de que estamos seguros, ¿verdad? Por ejemplo, si en una acción a mí me dicen que no va a tener una renta variable, que no va a depender de la administración de la empresa como tal, sino que va a depender, sino que va a estar fijada, por ejemplo, como sucede con los bonos del Tesoro en Guatemala, en donde el gobierno le puso una tasa más o menos del 6%. Entonces es una tasa fija que no va a cambiar y que se va a mantener a lo largo del tiempo en la cual yo haga compra de ese bono del Tesoro. Sin embargo, cuando ya la tasa es variable, pues la situación cambia, ¿verdad? Porque en este caso la institución o la entidad a la cual yo le haga la compra de los instrumentos financieros pueda variar su tasa en función de cómo se mueva el mercado y en función de su rentabilidad y su manejo, ¿verdad?, en las finanzas. Entonces, las acciones en la bolsa, a pesar de todo lo que les estoy mencionando, siguen siendo de alguna manera atractivas, solo que hay que saber en dónde y con quién invertir, ¿verdad? Que sean empresas reconocidas y que haya un intermediario, un corredor de bolsa que sea el que me pueda asesorar. Y esto de la inversión en la bolsa de valores es de darle seguimiento diario, es decir, no podemos quedarnos dormidos, ¿verdad? Porque si no, pues ahí podemos tener problemas, ¿verdad? Si nos quedamos durmiendo el sueño de los justos, como se dice coloquialmente. No sé si en este otro tema hay alguna pregunta, comentario o alguna aportación. Por favor. Muy buenas tardes, Bonnie, un gusto de saludarte. Gracias, Esteban, buenas tardes. Sí, fíjate que estaba viendo hoy, por ejemplo, cuando estabas hablando ahorita de las situaciones de tipo de cambio, no pude leer bien la noticia porque solo me llegó así, pero que había llegado a 8.6, entendí yo, el quetzal frente al dólar. Entonces, como estabas mencionando, ese tipo de variaciones, ¿verdad? Es cierto, hoy puede estar 8.6, pero mañana, por la misma situación, puede venirse al 7.30, ¿verdad? 7.20. Ajá. ¿Verdad? Así es. En estas situaciones. O al 10, o subir al 10. Sí. Exacto, entonces ahí dice uno, pucha, mira, estoy ganando o algo, pero eso lo estamos viendo en información que nos puede dar el Banco de Guatemala, que ya es un ente que es reconocido, como bien mencionaba. Hay muchas instancias que en lo particular a veces se hablan y te dicen, mire, aprende a invertir, nosotros le enseñamos y conocen tutoriales y que como aquellas famosas cadenas, ¿verdad? Así es. Y es donde muchos nos perdemos. Yo les comento en una oportunidad con una amiga que me hablaba de esto, pues ella estaba ahí pasando ciertos problemas económicos y me invitó a participar y todo. Bueno, estuvimos ahí en unas charlas, unos tutoriales y todo, y de acompañamiento, y sí, fui comprendiendo un poquito más, ¿verdad? Pero a la larga, cuando te dejan solo, es donde ya después, si metes tu plata todo ahí, olvídate. Yo me quedé en el punto nada más donde se estaba trabajando, nada más en una, como decirte, con un fondo ficticio, ¿verdad? Que te dejaba trabajar y no perdías, ¿verdad? Ajá. Pero realmente si ya te metes con tu propia plata, es muy inconveniente y hay que tener esos cuidados. Les digo, yo de manera personal sí dije, bueno, quiero ver esto y conocerlo, ¿verdad? Pero sí me di cuenta de que te requiere que uno tenga preparación y los horarios de mercados también en lo que estás viendo, como bien decías, a qué mercado te vas a meter, ¿verdad? Exacto. Hoy cuando lo veo con el café es algo que está bien volátil, miramos una cosa. En Guatemala el café es uno de los mejores ejemplos. Exacto, entonces por eso te digo, estarlo viendo, yo sé que apertura a las 5 de la mañana y cierra a mediodía, pero se queda todavía en la tarde viéndose algunas otras cosas, ¿verdad? Pero así a manera de comentario y gracias por tus aportes, Bonnie. Sí, muchas gracias, Esteban. Al contrario, gracias por tu participación. Y sí, y en el caso del dólar, pues que lo vamos a hablar más adelante dentro de el riesgo cambiario, pues muchos tenemos la idea de que mejor si sube el dólar, ¿verdad? Sobre todo si tenemos familiares en Estados Unidos, queremos que el dólar suba, que se cotice a 10 quetzales un dólar, pero también eso trae sus desventajas, porque siendo Guatemala un país altamente importador, la balanza comercial de Guatemala pues no permite
que eso nos beneficie, sino que por el contrario nos afecte, ¿verdad? Tenemos que importar demasiados productos del extranjero y al estar el dólar más caro, pues obviamente los productos suben de precio en el país y entonces esos 10 quetzales que nos van a dar por el dólar, pues al final terminan siendo nada, pues, ¿verdad? En todo caso, pues es mejor que el dólar se mantenga más o menos por ahí. Va a ser casi imposible que el dólar se ponga al 1 por 1 como se dio en el año 70 más o menos, ¿verdad? Pero hoy en día, pues lo que buscamos es que haya equilibrio en ese tema del diferencial cambiario. ¿Alguien quería hablar, perdón? Ingeniero, aquí de nuevo Manuel. Sí, Solo para adelante, Manuel. comentarle, fíjese que hace tal vez como 3 meses un amigo me estuvo hablando de una aplicación en celular donde uno puede hacer inversiones también. Pero yo sin conocer mucho, en realidad no le vi mucha, o sea, no lo sentí tan transparente en la manera en la que estaba él jugando ahí con las inversiones, porque me dijo, no, hombre, es que mira, eh, colocas ahorita nada más $5 y empieza uno a jugarlo y que lo volvés y que... Pero al final de cuentas siempre exige algún tipo de información financiera personal para poder ingresar y ahí es donde ya puede haber alguna vulnerabilidad de sus cuentas, ¿verdad? Exacto. Y que eso a veces termina sucediendo, ¿verdad? Usted el robo de la información personal y privada y que después puede ser utilizada para distintos fines y no siempre los mejores, ¿verdad? Entonces sí hay que tener cuidado en ese tipo de negocios y aplicaciones, sobre todo que hoy en día, pues ahí estaba viendo también en YouTube el ofrecimiento de ver videos a cambio de generar más o menos $40 diarios por estar viendo videos, pero bueno, si es real y no genera algún riesgo para la empresa o para la persona, pues habría que intentarlo, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener cuidado con esas publicaciones y promociones que surgen en el Internet, ¿verdad? Y las redes sociales. No sé si está cambiando mi diapositiva, perdón. Sí, ingeniero. Ahorita hay unas manos ahí con unos relojes. Ok, muchas gracias. Muy amable. Veamos ahora el riesgo de crédito. Lo quise incluir aquí porque sé que muchas de las entidades que hoy están participando o que aquí están representadas pues, se dedican a esto, ¿verdad? Y pues en mi expertise en este tema, pues quisiera dejarles algo por ahí, ¿verdad? Que yo sé que aquí hay varios expertos también y pues creo que la retroalimentación a todos nos sirve en algún momento. En Guatemala sigue siendo un alto riesgo el invertir en créditos. Siempre estamos sujetos a varias situaciones, ¿verdad? O circunstancias del mercado en general. Pero desde adentro, desde lo interno, tenemos que tener cuidado con nuestras políticas de colocación de los fondos. Aquellas políticas agresivas en las cuales queremos ir fácil y rápido por ir a competir, quizá con alguien más robusto financieramente que nosotros, cometemos sendos errores, ¿verdad? He visto muertos acarrear basura, de hecho siempre tengo esa frase, ¿verdad? En donde he visto entidades financieras que han tenido pérdidas considerables, incluso se han venido a la quiebra a raíz de esas políticas agresivas y por querer ser demasiado competitivos en un mercado ya establecido y muchas veces abarcado por entidades mucho más grandes. Dentro de esas políticas de crédito, pues tenemos que considerar que también ya existe sobreendeudamiento. Más o menos área de Occidente, estaba viendo un informe de sobreendeudamiento. Más o menos anda por el orden del 35-38% el sobreendeudamiento. Y no le estoy dando un dato actual, más o menos del año 2017. 35% sobreendeudamiento en las personas que ya están bancarizadas, ¿verdad? Que de alguna manera se tiene conocimiento, porque ya aparecen en los burós de referencias y en los burós, pues a la hora de obtener la información de las personas podemos ver cuántas deudas tienen, ¿verdad? Entonces, esto también va de la mano a una falta de políticas gubernamentales e incluso del sistema regulado a nivel nacional, me refiero al sistema bancario, en donde ya deberían de tomarse cartas en el asunto para evitar este sobreendeudamiento porque puede provocar problemas a largo plazo,
¿verdad? De hecho, ya ha habido problemas de algunas entidades financieras en las cuales pues han tenido pérdidas considerables y que han desaparecido incluso algunos productos de esto, ¿verdad? La falta de políticas bien establecidas de los manuales de créditos y de cobros, ¿verdad? Es importante tener claridad de esos procesos y procedimientos a través de los manuales también, para que pues evitemos de alguna manera los riesgos que se puedan dar ahí, sobre todo el riesgo operacional, ¿verdad? Que puede estar inmerso dentro de esto, el manejo de estas instituciones. La pérdida de liquidez, es importante mantener ese calce financiero, ¿verdad? No colocar el 100% de lo que captamos, sino dejar un margen ahí por cualquier situación de contingencia que tengamos que afrontar, ¿verdad? Tener esos controles constantes en el manejo de nuestros recursos. Otra cuestión que ha pasado factura a algunas entidades en Guatemala es tener políticas de cobro muy flexibles o tolerantes, ¿verdad? El mercado, pues es un mercado maduro ya en Guatemala, ya no podemos hablar de un mercado nuevo, estamos hablando de un mercado en desarrollo, un mercado maduro, y cuando hablo de un mercado maduro, estoy hablando de un mercado que ya está informado, en la cual la información ya a las personas les llega por redes sociales, por cualquier medio digital o incluso por las mismas instituciones financieras. Entonces hoy todo el mundo sabe de tasa, hoy muy pocos quizá no dominan el tema de la tasa de interés, de los requisitos y las condiciones de crédito, de las garantías, etcétera, etcétera. Pero entonces hay demasiada información. Entonces, eso nos debe motivar a tener políticas de cobro un poco más rígidas o más estrictas, menos tolerantes, ¿verdad? Porque no puede ser posible que un crédito se empiece a cobrar después de 45 días de haberse vencido la cuota, ¿verdad? Entonces, recordemos que los guatemaltecos no somos, digamos, muy disciplinados, que digamos, en el manejo de nuestros recursos, nuestras finanzas. Y un ejemplo claro es que cuando una política es flexible, pues nos columpiamos, como digo yo muy coloquialmente, ¿verdad? Y vayamos a ver cuándo se hizo el mayor pago de la tarjeta de circulación de los vehículos, en qué mes o en qué días en específico se hizo la mayor cantidad de pagos. Y vamos a ver que estaba la fecha fijada para el 31 de julio y en esos 3 días últimos del mes de julio, la gente estaba corriendo por pagar sus calcomanías o sus tarjetas de circulación, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno vino y dio un mes más y mucha gente no hizo el pago ni siquiera en la primera semana de agosto, sino que lo terminó haciendo el 31 de agosto, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos indica es de que entre más tiempo nos den, más holgura tengamos, más nos tardamos en pagar, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que las personas pagan en donde se le exige más y donde tiene la mejor garantía. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de políticas de cobro. Tenemos que ser un poco más estrictos como entidades financieras, ¿verdad? Si bien es cierto, nuestras cooperativas pues tienen la filosofía o dentro de los principios está la igualdad, la equidad, la solidaridad, pues también tenemos que estar conscientes que es nuestro propio dinero el que está en riesgo, ¿verdad? Y por lo tanto, pues tenemos que ser más estrictos en el control del mismo. Otra cuestión que nos ha provocado problemas a muchas entidades financieras, algunas de las que me ha tocado asesorar en su momento, es la falta de burós de referencias de crédito y comerciales, ¿verdad? Estamos dando los créditos de alguna manera con los ojos vendados, sin conocer al cliente, que es una política incluso ya establecida en el sistema bancario, que conoce a tu cliente, ¿verdad? Deberíamos de implementar ciertas prácticas, buenas prácticas de otras instituciones, y en este caso, pues lo más sano es contar con un buró de referencias crediticias y comerciales. La otra cuestión es que va también de la mano con lo que estaba comentando anteriormente, es la falta de capacitación, ¿verdad? Tenemos que autoformarnos, documentarnos, capacitar a nuestro personal en los temas que les compete para volverlos especialistas en esos temas, ¿verdad? Si va a ser un asesor de crédito, pues tiene que saber de créditos, tiene que saber de cobros. Si va a hacer avalúos, tiene que saber de avalúos, tiene que aprender a hacer un avalúo, ¿verdad? Y a la par de eso, pues los controles internos. Si no tenemos los adecuados controles internos, pues vamos a afrontar problemas tarde o temprano. Y por ahí, pues se nos ha fugado dinero en algunas entidades, ¿verdad? He visto casos, como les comentaba, en los cuales por falta de controles internos hoy en día están pasando problemas financieros bastante serios. Y el problema es que nosotros en este caso, como
consejos de administración o como directivos o como parte de las comisiones y órganos directivos, pues podemos afrontar incluso hasta problemas legales por esa mala administración y por la falta de los controles que son los necesarios para poder administrar una entidad financiera. Y otra cuestión a la par de esos controles es la falta de supervisión, ¿verdad? Algunas entidades pues, no supervisan o la supervisión es muy al azar o se supervisa de vez en cuando, ¿verdad? Entonces tenemos que también supervisar las operaciones que estamos realizando diariamente, ¿verdad? Mejor si tuviéramos en la palma de la mano esa información y si no, pues estar pendientes de nuestro negocio porque nuestras entidades financieras al final son nuestro negocio, ¿verdad? La concentración del riesgo por zona geográfica es importante, no depositar todos los recursos en una zona en específico, ¿verdad? En un área, en una aldea, en una comunidad, pero al igual también en algún nicho de mercado, ¿verdad? O en un producto en específico, un destino en específico, ¿verdad? No todos los huevos deben de ponerse en el mismo canasto, pues como se dice comúnmente, ¿verdad? Sino que hay que diversificar la cartera, no solo por zona geográfica, sino también por nicho de mercado. Tener cupos de cartera, por ejemplo, voy a colocar del 100%, el 30% en vivienda, un 20% en consumo, otro 25-30% en microfinanzas o en crédito de microempresa y otro 20% en crédito de pequeña empresa para arriba, por ejemplo, ¿verdad? Son ideas nada más las que yo les estoy trasladando. Entonces eso nos va a permitir de alguna manera que si hay problemas en X o Y sector o nicho de mercado, pues no va a ser el 100% de nuestra cartera que va a salir afectada, ¿verdad? Lo mismo sucede con el crédito agropecuario. Sabemos que el crédito agropecuario es muy afectado por el cambio climático y eso del cambio climático es un problema latente y que no pinta para bien, por lo menos de aquí en adelante, ¿verdad? Y lo hemos estado viendo con los efectos del cambio climático, sequías muy prolongadas o lluvias muy copiosas que nos provocan problemas en la agricultura y la ganadería. Entonces es importante también que tomemos nota de eso, ¿verdad? Y si vamos a depositar el 100% de nuestra confianza en eso, tenemos que tener el cuidado, los planes de contingencia y de alguna manera los seguros que nos permitan garantizar el retorno de esa inversión, ¿verdad? Y sobre todo garantizarle a nuestros asociados o nuestros clientes el regreso de su inversión. ¿Alguna pregunta hasta aquí en este tercer punto? ¿Comentario? Alguien que pueda compartirnos alguna experiencia o algo que les haya sucedido, porque ahorita que nos estaba comentando usted sobre el tema de los videos de YouTube. Sí, Manuel, yo exacto estoy por aquí, soy de Perú y venía porque encontré este webinar en Grupo Guatemala. Me gustan todos los puntos que dice expositor, porque aquí, ejemplo, en Perú tenemos varios casos, ejemplo, en una cooperativa, un gerente se metió en una pirámide y empezó primero a poner su propia plata, llamar después a socios. Exacto, a él conviene porque él sí mismo crece, porque es pirámide, ¿sí? Supongo que acá explicaban que es pirámide. Si tú pones la plata, yo después esta plata tengo como yo. Entonces todos socios ponieron la plata. Después él sacó la plata cooperativa, al final en la quiebra. Me daba pena. Otro punto de bolsa de valores, a pesar de que bolsa de valores no es pirámide, tenía otro caso de mi compañero que tenía primero una deuda, un crédito, no sé en cuánto, imaginamos 40, 50 mil dólares, y decidió como devolver esta plata jugando en bolsa de valores. Todo tu salario, y tenía buen salario, cada mes poniendo en una mina, cada mes, así siguiendo 3 años. Y yo decía, no puedes poner los huevos en una canasta. ¿Y qué pasó? La mina se inundó, y número uno, que se quedó con su deuda de crédito, y número dos, que se quedó sin un sol, a pesar de que tiene buen salario, se quedó sin un sol que ganaba, ¿me entiendes?, dentro de 3, no sé, de 4 años. En este caso, estos puntos que nos dicen es muy importante, autocontrol. Número uno, también debemos ser responsables, pero ¿sabe qué interesante? Que los dos, estas personas de que cuento, tienen educación financiera, tienen bachiller, maestría y tienen educación también en temas de legales y administraciones, son educados, pero en cuanto apasionan para ver estos porcentajes que al final endeudan a sí misma,
a las empresas, a las familias, solo por no controlar este exacto caso que quise compartir yo. Gracias. Exacto, muchas gracias por su comentario. Y sí, es cierto, a veces cometemos el error de dejarnos llevar por esa falsa promoción o por las altas expectativas, ¿verdad? O por los ofrecimientos que nos hacen en altas comisiones, en tasas de interés atractivas. Y no siempre es lo más sano. Por eso hablaba de que tenemos que estar en constante investigación del mercado, asesorarnos bien antes de hacer una inversión, ¿verdad? Para evitar ese tipo de fracasos. Otros tipos de inversiones, no voy a hablar de buenas y malas, pero las loterías, por ejemplo, a veces surgen oportunidades de invertir en loterías. También pueden llevarnos a la quiebra en algún momento si hacemos una inversión considerable. Aquí estamos hablando depende mucho de cómo se mueva el mercado, insisto, ¿verdad? Los bonos o reportos que generalmente se manejan a nivel en Guatemala, por ejemplo, es el gobierno a través del Ministerio de Finanzas el que maneja los bonos o reportos. En Guatemala existen los bonos del Tesoro, es el nombre que le han dado a este documento financiero. Y pues se hacen depósitos que van desde los 10,000 hasta los 500,000 quetzales, ¿verdad? Más o menos 1,500 dólares es el monto mínimo que se puede invertir en bonos. Y los reportos que son también inversiones, pero son a más corto plazo. Estamos hablando de un reporte bursátil de más o menos de 1 a 7 días con altas tasas de interés. Entonces aquí en 7 días podemos obtener buenos dividendos, pero también en 7 días podemos experimentar una pérdida porque no fue bien invertido ese dinero, ¿verdad? Y el dinero en manos del gobierno pues sigue siendo también un riesgo, ¿verdad? No nos garantiza al 100% de que ese dinero pues vaya a generarnos siempre los dividendos que estamos esperando. Entonces es importante considerar esa parte. Hasta el momento pues Guatemala no ha tenido un problema de este tipo y por lo mismo pues mucha gente sigue comprando bonos del Tesoro y hasta el día de hoy pues les ha generado, como les comentaba al inicio, tasas que van dependiendo del plazo, porque en este caso sí consideran que a mayor plazo, mayor riesgo, entonces la tasa de interés varía, empieza del 6, 6.12 y termina más o menos en el 6.25 a 3 años plazo, ¿verdad? Obviamente aquí es un crédito, prácticamente es en este caso el bono pues es dinero que nosotros le ofrecemos al gobierno a cambio de un documento financiero, ¿verdad? Con el cual pues nosotros podemos exigir la devolución del mismo. Las divisas o el modelo cambiario que les mencionaba al inicio, pues también es un tipo de inversión, pero también, insisto, puede ser un problema a futuro si la divisa en lugar de adquirir más valor, pues se deprecia, ¿verdad? Y también está sujeta al tema de la inflación, ¿verdad? El dólar es un ejemplo claro en Guatemala. Hoy me mencionaba hace rato ahí, nos hablaba don Esteban Lara, vio la cotización del dólar y estaba en el caso de Guatemala a 8 quetzales, más o menos $1, entonces se incrementó un poco. Entonces mucha gente lo que hace es cuando ve o cuando tiene conocimiento lo asesoran y le dicen, mira, el dólar se va a disparar o va a subir, hay que comprar. Entonces compra barato y obviamente vende caro, ¿verdad? Pero eso no es un negocio que vaya a permanecer en el tiempo, entonces tenemos que estar atentos a ese diferencial cambiario y cuando empecemos a ver que el dólar está bajando, pues tenemos que sacar esa plata para evitar pérdidas, ¿verdad? De inmediato. Insisto, también depende mucho de factores macroeconómicos externos. Las materias primas, la compra de materias primas también es importante. Aquí hablamos de algunos commodities. El petróleo es uno de los bienes tangibles naturales que ha adquirido precios, sobre todo en los últimos 6 meses. Como todos sabemos, ¿verdad? El precio del combustible se elevó. Y pues el tema aquí o el detonante del incremento del precio del petróleo fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Y entonces a partir de ahí, pues vemos que el incremento del precio pues ha tenido esas variaciones hacia la alza, ¿verdad? Pero también podemos ver dentro de estos productos algunos productos agrícolas, algunos cereales, el maíz, el trigo, que son también materias primas. Ahora, en el caso del maíz, por ejemplo, y el trigo y algunos productos agrícolas, podemos ver que uno de los insumos
importantes para la producción es el fertilizante, y el fertilizante hoy en día ha tenido un precio o tiene un precio bastante alto. Entonces, por eso es que se habla a futuro de una posible hambruna, porque es probable que muchos agricultores pues ya no puedan comprar los insumos por los altos precios que tienen, entonces van a desistir de invertir en grandes extensiones de tierra. Entonces eso va a provocar que la producción de alimentos en el mundo pues se reduzca. Y sabemos que la población crece geométricamente y la producción de alimentos aritméticamente, ¿verdad? Entonces el mundo crece en población, pero la producción de alimentos no ha crecido sustancialmente. Es más, con las sequías y las lluvias prolongadas en algunas partes del mundo, Guatemala ha sido producto de este tipo de cambio climático, ha tenido problemas a raíz del cambio climático. Entonces vemos también esas situaciones que pueden afectar la producción de alimentos y de la ganadería en general. La otra cuestión es los metales preciosos. También el oro, la plata, siguen adquiriendo valor. Algunos han optado por comprar bastante oro, pero sigue siendo un riesgo. ¿Por qué? Porque hoy en día pues estamos también sujetos a que nos den, como se dice comúnmente, gato por liebre, ¿verdad? Nos dan productos que no son 100% oro o 100% plata, ¿verdad? Son imitación o solamente están chapeados. Entonces tenemos que tener cuidado, conocer de ese tipo de negocios para poder hacer una compra efectiva y que no nos vaya a provocar pérdidas. Entonces es bueno invertir en metales preciosos porque sigue adquiriendo valor, pero tenemos que estar conscientes de que nos pueden dar gato por liebre. Tenemos que estar seguros de lo que vamos a comprar. Ingeniero, muchas gracias. Adelante. Solo estamos ahí que tenemos a la cola unas consultas que quieren hacer. Adelante. Adelante, Yolanda, por favor, y luego pasamos con Santiago. Gracias, buena tarde. Yo soy de Antigua Guatemala y quería contarles algo que he visto en mi comunidad. Soy de San Juan del Obispo y en relación a todo lo que estamos platicando, aquí hay pequeñas tortillerías en toda la comunidad, pero hemos visto que vienen muchos prestamistas y aquí los denominamos colombianos, ¿verdad? La gente viene en moto, viene a ofrecerle a todos esos pequeños negocios, les ofrece cierta cantidad, pero miren qué política, cómo es que la gente no se da cuenta que les dicen, mire, si solo va a pagar 50 quetzales diarios o va a pagar 75 y al final pues están pagando pues mucho dinero pues, y ¿saben qué es lo peor? Que después la gente se va como endeudando más y más, que cuando ya no pueden salir de las deudas, lo que hace la gente que viene a cobrar, intimidan a las familias, les marcan su casa, les botan la puerta, y es aquella insistencia que quiere la gente que pague, pues, pero entonces sí, también necesitamos educación, ¿verdad? Para todos los sectores, porque si se ve en pequeñas tortillerías, no digo en empresas grandes, ¿verdad? Solamente es, tengo otra consulta. Esta adelante. No sé si es una consulta o es fuera del tema, ¿verdad? Pero estábamos escuchando la relación de mantener el dólar a un precio, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando nuestro país o nuestras autoridades deciden estar adquiriendo deudas de miles de millones? ¿Qué pasa? Gracias. Muy bien. Bueno, sí, retomando lo que usted decía, en el caso de los de pago diario, se le llama acá en Guatemala, ¿verdad? Los famosos colombianos, entre comillas, que ya ni son tan colombianos, ya son más chapines que colombianos los que se metieron a este negocio, porque vieron la oportunidad y la necesidad de la gente, sobre todo, ¿verdad? El sistema bancario tradicional, pues, no ha cambiado considerablemente sus políticas de colocación. Es más, muchos de ellos se han salido de la colocación del microcrédito. Entonces han dejado de alguna manera descuidado ese mercado. Y pues al estar descuidado y al no estar atendido, pues hay otras entidades financieras o personas particulares que se aprovechan de esto. Creo que la misión de nuestras cooperativas debe ser buscar ese mercado para ofrecerle a la gente oportunidades de inversión y a la vez oportunidades de crédito, ¿verdad?
siempre con los cuidados necesarios, con nuestras políticas adecuadas, con los controles que les comentaba al inicio, para que no cometamos errores también, ¿verdad? Porque el mercado más competido en Guatemala sigue siendo el de microempresa. Es el mercado más competido y donde existe el mayor sobreendeudamiento. Les daba un dato, el 35% de la población que al menos está referenciada en los burós está con sobreendeudamiento en el área de Occidente, y no sé si eso se puede replicar a nivel nacional. Me atrevería a decir que más o menos por ahí anda, ¿verdad? El sobreendeudamiento. Pero aparte de todo eso, la mayor morosidad está en los créditos por debajo de los $2,000. Ahí es donde se ha concentrado la mayor cantidad de mora, porque a raíz de que se han facilitado las colocaciones y se han de alguna manera, digamos, flexibilizado las políticas de colocación, es que se han cometido sendos errores. Ahora, en este caso en particular, las tasas de interés que ellos están cobrando les permite de alguna manera controlar ese riesgo de impago, ¿verdad? O mitigar ese riesgo de impago, porque estamos hablando de tasas que van desde el 12 hasta el 20% mensual. Esa es la tasa que están cobrando estas casas o estas personas de pago diario, o los famosos colombianos. Entonces, imagínense, si usted hace números, un crédito que más o menos ellos los están dando a 4 meses, tiene una tasa mínima del 48% y una tasa más o menos máxima del 80%. Entonces, con esos números, imagínense, en 8 meses ellos ya tienen el doble del capital que invirtieron. Es decir, recuperan muy rápido el capital que están invirtiendo. Entonces, ellos se están enriqueciendo a raíz de este tipo de colocación de créditos. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que no hay regulación. Que la ley está siendo demasiado flexible, o no hay una ley, mejor dicho, que evite este tipo de colocaciones, ¿verdad? Entonces, estas personas deberían en algún momento ser sujeto de investigación, porque puede haber incluso lavado de dinero y de otros activos ahí. Entonces, no se ha hecho mayor cosa hasta el día de hoy. Ojalá que en el futuro pues las autoridades tomen nota, porque sí hay demasiada gente que está afrontando serios problemas, incluso han matado gente a raíz de que no han cumplido con el pago diario, ¿verdad? Entonces es un tema bastante complicado. Y en cuanto a la macroeconomía de Guatemala, pues si bien es cierto, hay bastantes deudas, todavía el Banco de Guatemala tiene más o menos 5,000 millones de reservas. El problema es que esas reservas se van haciendo cortas en la medida que el país adquiera deuda, sobre todo internacional, ¿verdad? No hablemos solo de la deuda pública nacional, que les hablaba los famosos bonos del Tesoro, sino de la deuda que está adquiriendo el país. Entonces, por eso les hablaba que ahí sigue existiendo un riesgo país, porque en la medida que no se tome nota de esto, podemos afrontar una devaluación de la moneda considerable a futuro y obviamente una inflación mucho mayor de la que estamos teniendo. Un ejemplo claro en Latinoamérica es Venezuela, donde la inflación llegó a estar más o menos por el orden del 3,000%. Entonces, imagínense ustedes con ese dato de inflación, cualquier economía es insostenible, ¿verdad? Y el peor problema aquí es que quienes terminan pagando platos rotos son las personas que viven en pobreza extrema o en pobreza. Y en nuestro país, pues sabemos todos que más o menos tiene un 65% de personas que viven en pobreza extrema. Entonces, son datos que tenemos que tomar conciencia nosotros y tomar nota también para que cuando hagamos nuestras inversiones sepamos hacia dónde las vamos a dirigir. No sé si resuelvo con eso lo que usted comentaba, pero parece que había alguien más que quería participar. Sí, gracias, ingeniero. Gracias. Perdón, creo que me voy a pasar un poco del tiempo, no sé si hay problema con eso. Santiago tiene una consulta y después, si gusta, le vamos dando un poquito de candela, ingeniero. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Yo le hablo de San Comalapa, de Coper Rural RL. Adelante. Con respecto al tema que estaba abordando de materias primas, que a nivel comercial, internacionalmente, se le llaman commodities. Ajá. Hace unos meses nos encontramos con un empresario italiano interesado en importar azúcar para su país.
Y entonces nos pidió que averiguáramos eso para ver si podíamos comercializar con él. Y nosotros le dimos vuelta acá al país, fuimos a los ingenios, fuimos a la Asociación de Azucareros, etcétera. Hicimos muchas cosas, hablamos con políticos, pero resulta que todo esto está como que, ¿cómo se dice? Ya está negociado. Sí, sí, sí. Entonces, está monopolizado totalmente. Exacto. Y caímos a la cuenta que esto únicamente se comercializa a través de commodities. Así es. Entonces, mi pregunta es si usted tiene conocimiento de esto, qué tan riesgoso es, o si hay alguien que nos podría asesorar y ver si podemos entrar en el mercado, en el negocio. Ok. Sí, mire, el problema aquí en Guatemala es cabalmente lo que usted dice, hay monopolios. Más o menos 3, 4 empresas son las dueñas de los ingenios en Guatemala. De hecho, las mismas empresas de aquí de Guatemala, los mismos ingenios han aperturado acá en el área sur de México, más o menos Tapachula, Tuxtla Gutiérrez. Ya empezaron a incursionar en esa parte de Chiapas, ¿verdad? Entonces, el mercado aquí en Guatemala de alguna manera está monopolizado en el tema del azúcar. ¿Cómo orientarlo ahorita así de bote pronto? ¿A dónde tendrían que dirigirse? Es bastante complicado, pero creo que a través de Ministerio de Economía o incluso de Agexport podrían ustedes tener cierta información. No sé si ustedes la buscaron ahí, pero a veces lo que por de pronto se me ocurre, ¿verdad? Pero le vuelvo a decir, ese es un mercado bastante cerrado. O sea, hay una cúpula ahí en la cual pues es difícil entrar, ¿verdad? No es tan fácil. Y cuando hablamos de exportación de estos productos, estamos hablando de miles de millones de sacos, ¿verdad? No estamos hablando de una poca cantidad, ¿verdad? Si fue un italiano, pues lo más práctico sería en este caso, pues redirigirlo a algún lugar para que él pudiera hacer la alianza con estos monopolios. Ahora, que uno pueda ser un intermediario es muy difícil entrar en esos mercados como intermediarios. No sé si resuelvo la duda o el comentario, pero si no, pues si quiere lo platicamos después. Ahí está mi número en el WhatsApp. Okay, ¿Alguien más? Yo creo que podemos seguir adelante, ingeniero, y cerramos con la parte de la pirámide para que ya podamos ir cerrando y pues dependiendo, les acabamos de compartir también el enlace del formulario de asistencia. Les encargamos que puedan apoyarnos llenando esta información porque para NSD Aclusa es muy importante conocer sus opiniones y toda esta información nos sirve también para continuar desarrollando este tipo de programas y que podamos seguir justificando pues las actividades y el financiamiento que esto conlleva. Entonces les agradecemos mucho que puedan compartirnos. También estamos compartiendo el enlace para la inscripción del curso de Anatomía de Redes que empieza en la semana entrante. Si no se han inscrito, pues todavía pueden hacerlo. Hemos estado enviando unos mensajes en privado y también en el chat para que los que no se han inscrito pues puedan realizarlo. Entonces, adelante, ingeniero. Gracias, se ve muy amable. Gracias por la información. Bueno, vamos a hablar de algunas inversiones fraudulentas que ya desde Perú nos comentaban algo al respecto. La primera característica es que ofrecen altos rendimientos, ¿verdad? Aquí pues siempre nos van a decir que nos van a pagar bien. Estamos hablando de tasas que van desde el 20 hasta el 30% en algunos casos, ¿verdad? Y siempre la premisa que manejan es que van a ganar dinero desde su casa, que no tienen que hacer mayor cosa, ¿verdad? Entonces todo el mundo pues quiere estar en la comodidad de su casa y solo viendo a través de la computadora cómo se mueve su inversión. Lo que no saben es que esa inversión en algún momento pues se va a desaparecer. Y cuando ven ustedes el modelo de la pirámide es cabalmente, ¿verdad? Lo que refleja que generalmente el que está hasta arriba, el primero, es el que se queda con la mayor cantidad de plata, 2, 3 personas, y el resto de la pirámide, los últimos en entrar a esa pirámide son los que más plata pierden o que pierden todo su dinero. En Guatemala yo tengo una experiencia así muy rápido se las cuento, de Forex, que ustedes la van a encontrar en algún momento. Pero Forex provocó problemas sobre todo en el área del occidente de Guatemala, donde mucha gente tenía dinero invertido en alguna entidad financiera, lo retiró y lo invirtió en Forex. Voy. En algún momento yo tuve la oportunidad de ver el certificado de Forex. Sí, vamos hasta el lunes.
Gracias por todo. Bye. Perdón. En Forex sí pude ver el certificado donde incluso en una de las cláusulas con letra muy pequeña indicaba que no se hacían responsables de la pérdida parcial o total del capital invertido, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues tenemos que estar alertas, ¿verdad? Cuando hablamos de una marketing multinivel o este tipo de pirámides, estamos hablando que una persona tiene que contactar a 5 o 6, esas 6 a otras 6 y así va creciendo la pirámide. Y entonces, más o menos en términos de unos 3, 4 años, vamos a ver que necesitaríamos 10 millones de inversores cuando ya tengamos un nivel 9 de inversión. Es decir, que la cadena se ha incrementado tanto que es insostenible, pues ya no va a haber más gente que quiera invertir, y cuando ya no hay gente que quiera invertir es donde se empiezan a tener problemas de liquidez de la misma pirámide. Y pues ahí es donde desaparecen con el dinero, ¿verdad? Los que lograron obtener ese 30% de rendimiento, pues van a tener suerte, digamos, ¿verdad? Y el resto, pues van a perder sus inversiones. Generalmente estas pirámides se abren en paraísos fiscales o en países donde hay poco control legal, ¿verdad? Ahí se van a establecer. Y pues aquí en Guatemala, pues hay muchas empresas multinivel que funcionan con este tipo de marketing, pero que son empresas de bienes de consumo o de productos de higiene personal, ¿verdad? Que es otro modelo de negocio, en donde obviamente si hay algo tangible, se conoce la empresa, se sabe dónde está, a qué se dedica, quiénes son sus miembros, pero en este caso, uno no va a llegar a conocer al miembro número 9,5 millones, pues no va a saber ni dónde está ni quién es, ¿verdad? Entonces es bien complicado. Por otro lado, es que muchas de las direcciones que ellos plasman en sus documentos son inexactas o inexistentes. Solo son negocios de fachada que le ponen una dirección X ahí solo para aparentar de que sí existen en ese lugar físico, ¿verdad? Y probablemente abren una oficina solo con un escritorio para que alguien lleve el control de las inversiones y paremos de contar. Entonces, si en Guatemala nosotros somos desconfiados, tenemos desconfianza del banco, de la cooperativa que la estamos viendo físicamente, que sabemos en dónde está, que probablemente conocemos a sus asociados, a sus miembros del consejo de administración. No quisiera yo pensar por qué no tenemos desconfianza de este tipo de negocios si no sabemos ni de dónde vienen ni quiénes están detrás de él o de este tipo de negocios. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero yo no quisiera irme sin no dejarles alguna información adicional. Estamos viendo en las redes sociales, en el YouTube, estas 3 empresas que están ofreciendo dividendos o inversiones, ¿verdad? Usan marcas reconocidas, ofrecen altos rendimientos, pero son regularmente falsas. Lo que provocan estas o lo que persiguen, mejor dicho, es el robo de la identidad de las personas y que están utilizando, vuelvo a decirles, las redes sociales. Y aquí les dejo así brevemente un ejemplo. Yo me tomé, ahí sí que hice la tarea, va, Manuelito. Y entonces me puse a ver y, por ejemplo, Tigo, que lo promocionan mucho en las redes sociales, si ustedes se dan cuenta, al final, al ingresar al formulario, pues piden toda nuestra información, que la están viendo ahí en la presentación, me imagino. Pero aparte de eso, hasta el final del documento, ustedes pueden ver, donde tengo señalado con rojo, que la inversión, dice, son sumamente riesgosas y podrían acarrear la pérdida total del dinero invertido. Por esta razón, estas actividades podrían ser no adecuadas para todo tipo de inversionistas. Entonces ya no la están diciendo, ¿verdad? Nos están cantando ahí de que estas inversiones no siempre son buenas y que tenemos que tomar nota. Entonces, con esta reflexión, yo quisiera comentarles pues que no hay que dejarnos llevar de todo lo que aparece en las redes sociales y el YouTube, porque no siempre es verdad lo que ahí nos están ofreciendo, ¿verdad? Y luego, pues, algunas inversiones así para terminar que les dejo ahí, las franquicias, la consultoría o agencia digital sigue siendo un negocio en Guatemala y en el mundo que está incrementándose constantemente, ¿verdad? Los productos financieros, el ahorro a plazo fijo, sobre todo cuando la tasa es fija, pues si no es variable, es importante, ¿verdad? Los proyectos inmobiliarios, los centros comerciales, los locales, las viviendas, los terrenos, los apartamentos, son proyectos que sí tienen rentabilidad y que es una buena inversión. Por otro lado, también los negocios de terceros, ser accionista, inversionista, invertir un capital en una sociedad con X o Y empresa o persona para poder montar un negocio que pueda ser rentable.
Y algunas recomendaciones finales es que debemos informarnos adecuadamente de fuentes fiables y confiables, analizar el riesgo país, la macroeconomía, cómo se está moviendo el negocio financiero en el país, el mercado, cómo está el tema de la corrupción, cómo está el tema legal, el tema político, qué cambios pueden haber a las regulaciones, sobre todo en las actividades financieras, analizar la oferta y la demanda, diversificar nuestro riesgo. Alguien mencionaba ahí no colocar los huevos en el mismo cesto o canasto, ¿verdad? Sino que colocarlos en diferentes lugares. Evaluar escenarios, los posibles resultados que podemos tener para mejor y para peor. Tenemos que evaluar ambos, escenario negativo o positivo. Utilizar herramientas o métodos de control para gestionar nuestro riesgo, evitarlo, mitigarlo, controlarlo, medirlo y tomar acciones. Monitorear de una manera constante la inversión que hagamos y todas las variaciones o variación posible que pueda tener en el ínterin de esa inversión o proyecto que deseemos implementar. Yo me quedo hasta ahí, agradezco la oportunidad que me han dado y el tiempo. No sé si hay algún comentario o pregunta final y si no, pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Claro que sí, damos unos minutos ahí para que alguien pueda hablar. Natalie había levantado la mano, no sé si todavía quiere participar. Sí, donde hablaban sobre pirámide, quise contar el caso de Forex. No solo pasa con personas que no están preparadas en finanzas, a pesar de que en mayoría de veces sí, porque pensamos, sin conocer qué está detrás, nos ofrecen un buen negocio, invierte, ejemplo, en Forex y ganas. Pero ahí debemos recordar que el queso gratuito podemos encontrar, no sé cómo se llama en español, en un lugar donde alguien te espera y puede ser que es un gato. Y quise contar el caso. Eso había 20 años atrás en mi país, en Kazajistán, ¿no? La hermana de mi amigo tenía un cargo, trabajaba en mejor banco y había jefa de departamento de riesgos y análisis. Mira, de análisis y riesgos. Tenía bachillero, maestría en finanzas, en riesgos, y un día en el CAE encontró un curso que hablaba de Forex. Y la señora se inscribió, le gustó y después empezó, yo llamo jugar en este Forex. Primero perdí toda su plata guardada, después pidió los padres y los padres sí prestaban la plata exacto para este Forex, pensando que su hija va a ganar, perdió la plata, después los padres vendían el departamento y hasta que perdieron el departamento, perdieron el todo. Entonces no pasa solo con personas que no tienen, podemos decir, conocimientos mínimos, pero también con las personas que son bien preparados, como el caso que contaba. Pero siempre debemos recordar que no hay cosas gratis y que así ganar la plata fácil es imposible. Ese es todo por mi parte. Es correcto, muchas gracias, Natalie. ¿Alguien más que quiera participar con alguna vivencia o algo que les haya sucedido, que les hayan ofrecido y que no hayamos todavía compartido? Es bienvenido. Muy bien. Creo que de alguna manera todos hemos o escuchado a alguien o en algún momento nos han ofrecido algún tipo de producto. Y tenemos que recordar que dentro de todas las intermediaciones financieras o las organizaciones que se dedican a hacer una intermediación financiera, las cooperativas de ahorro y crédito tienen muchas bondades sobre una estructura, podríamos decir, convencional, ¿verdad? Que se dedique a algún tipo de actividad de colocar hay recursos o captar también recursos, ¿verdad? Una cooperativa pues tiene la gran ventaja de que está controlada democráticamente por sus miembros, que tiene una comisión de vigilancia que está sujeta a elección para renovar los cargos que la integran, y los que integran la comisión de vigilancia somos los mismos asociados. El consejo de administración también. Entonces, esa es una fortaleza muy grande que tiene una cooperativa de ahorro y crédito versus una entidad privada, porque hay más personas involucradas en la administración, en el control. Por ejemplo, el comité de créditos también está integrado por asociados y está encargado de evaluar de una manera
consciente y siempre apegados a los principios y valores cooperativistas, los recursos que se van a colocar dentro de los mismos asociados, que somos todos los que formamos parte de una cooperativa. Entonces, esa forma de organización le da muchas ventajas a una cooperativa de ahorro y crédito sobre una entidad financiera tradicional, donde una junta directiva toma las decisiones, donde los que obtienen los servicios financieros que ofrece son simples usuarios. En cambio, en la cooperativa somos asociados, somos dueños de la cooperativa de acuerdo a lo que nosotros tengamos en nuestra cuenta de aportaciones, y en las asambleas generales siempre se pueden ir tocando temas junto con la comisión de vigilancia y una buena asesoría por parte de los mismos conocimientos que hay de los asociados para poder ir en algún momento cambiando estatutos o reformando algún tipo de reglamentos de la misma cooperativa, siempre pensando en el bien común, porque la cooperativa nunca persigue lucro, sino que lo que percibe es tener excedentes para poder distribuirlos dentro de los asociados y poder reinvertir. Por eso existe siempre una proporción de irrepartibles, para que la cooperativa pueda tener esa visión empresarial de irse diversificando, consolidando y creciendo, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta de nuestras cooperativas y de las grandes ventajas que aportan también a este sistema financiero. Vamos a seguir adelante entonces ya con algunos recordatorios importantes. Se nos viene acercando ya la fecha, como les comentaba, del curso de registro de anatomía de redes. Estamos todavía con unas becas disponibles ahí. Ahí está el enlace, pero igual ya lo compartimos en el chat y vamos a estarlo compartiendo también en el grupo de WhatsApp. A los que no pertenecen al grupo de WhatsApp y hoy nos están acompañando por acá, están cordialmente invitados a participar en la comunidad. Solo presionen el enlace y van a ser miembros del grupo y ahí vamos a estarlos haciendo enterar sobre las actividades que se están llevando a cabo, así como de los pormenores para participar la semana entrante en el curso de anatomía. El curso de anatomía, como lo presentamos en alguna ocasión con algunas cooperativas, creo que algunas tal vez podrían no conocerlo, pero va a contar con un aula virtual donde va a estar el enlace de la clase y los enlaces también para poder descargar los materiales. Sin embargo, si enfrentaran algún atraso o tuvieran algún problema en alguno de los 5 días de la semana entrante en los cuales se va a impartir, también van a contar con esa información para poder escuchar la clase y siempre se les va a brindar el apoyo necesario de asesoría o de tutoría para que si hay algún punto que no quedó claro o no pueden implementar alguno de los conocimientos que se den en la sesión, lo puedan hacer, pero sí se va a tener esa flexibilidad. Aunque es importante también recordar que la asistencia les da la capacidad de poder tener interacción con los demás estudiantes y con el expositor. Cuando completen absolutamente todo el curso, que va a estar constituido por 7 bloques, van a obtener un certificado, ¿verdad? Al finalizar. El curso es 100% en línea, así que no tienen que preocuparse por eso, porque va a ser transmitido por vía Zoom. Y entre lo que son las horas de clase y tutorías que se van a estar invirtiendo, son más de 40 horas, pero es más o menos un aproximado de eso en un tiempo que va a estar dosificado, porque mensualmente se va a estar dando cada uno de los bloques que contiene el curso. Para que podamos siempre respirar, como dicen, vivir y sentir ese fundamento de los principios y los valores cooperativos, pues compartámoslo con los demás, con algún asociado que ustedes sepan que le puede interesar, algún familiar o incluso algún emprendedor que ustedes conozcan que pueda estar interesado en participar en este curso, pueden compartirle los enlaces. Adicional al curso, pues siempre les recordamos lo del formulario de asistencia el día de hoy. Vamos a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp todos estos enlaces en breve para que también nos puedan llenar sus impresiones acerca del webinar del día de hoy y que la intención es que de acuerdo a las necesidades que ustedes puedan ir manifestando y también intereses de conocer más de ciertos temas, pues podemos ir encontrando dentro de nuestra misma comunidad un especialista, como en este caso el ingeniero Boni Camas, que muy amablemente y se ofreció para hacerlo, demostrando con testimonio esa visión y ese fundamento cooperativo que tenemos al pertenecer a este movimiento. Así que sepan también que están los contactos tanto de Marcia Aurora como el de su servidor
para cualquier duda, o incluso si ustedes quieren presentar algún proyecto o alguna idea o simplemente la historia de cómo fue que realmente el modelo del cooperativismo los llevó a desarrollar el negocio y el emprendimiento que ahora tienen, pues siéntanse en la libertad de hablar con nosotros y de alguna manera podemos ir encontrando espacios para poder ir sumando participaciones que le dejen algo positivo a nuestros bueno, no puedo decir compatriotas, ¿verdad? Sino que podríamos decir más o menos hermanos en lo que es este movimiento tan noble del cooperativismo en Guatemala. Para que conozcan más del curso, también vamos a estar compartiendo el enlace, lo acabamos de enviar en el chat del grupo de WhatsApp, donde pueden ver los contenidos que va a tener cada uno de los módulos y de los bloques que contiene el tema de marketing digital y anatomía de redes. También les recordamos que nos sigan en Instagram para que de alguna manera vayamos generando una comunidad y tengamos una interacción más adecuada, porque acá podemos en algún momento generar algún tipo de debate bueno y positivo para lo que es el movimiento cooperativista en Guatemala. NSBA CLUSA está desarrollando este proyecto, como que les comentaba, a través del financiamiento del Programa de Desarrollo Cooperativo de la Agencia Internacional de Desarrollo USAID y también de la Fundación de Desarrollo Cooperativo, que es una fundación interna de la organización que está financiando proyectos de formación a nivel internacional. Entonces, muchas gracias por su atención. Solo queremos ahí recordarles que podemos todos encender nuestras cámaras, por favor, para que podamos hacer una toma grupal y que vayamos siempre guardando un registro de este tipo de actividades que nos va a servir a nosotros para poder ir haciendo archivo y conocerlos mejor, ¿verdad? Entonces, si son tan amables de poderme esperar unos segunditos, porque afortunadamente somos más de una página, entonces son 2 capturas las que tenemos que realizar. Así que en estos momentos vamos a empezar con la primera captura. Así que vamos con la primera foto en 1, 2, 3. Muchas gracias. Ahorita vamos a proceder con la segunda fotografía entonces. Así que 1, 2, 3. Muy bien, estoy viendo ahí que hay hasta más de uno escuchando este conversatorio. Siempre les agradecemos mucho su atención. Queremos ir encontrando espacios para que podamos irnos conociendo más, así como se manifestó desde un principio que empezamos a tener más interacción en el grupo, en el cual pues sepamos quiénes somos los que estamos formando parte de este grupo y de alguna manera ir promoviendo que las cooperativas podamos entre nosotros obtener los apoyos y muchas veces hasta los enlaces, ¿verdad? Para poder realizar algún proyecto que quizá no sabemos cómo entrarle. Pero que alguien pueda tener. Entonces, muchas gracias por su atención. Estaremos compartiendo los enlaces en breve y estamos ahí siempre atentos para lo que será la semana entrante, que les estaremos brindando la información que ya se inscribieron para que sepan cómo vamos a hacer esa primera sesión, pero el horario va a ser de 3 a 5, así que nos estaremos comunicando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias. Vamos para servirles. Gracias, Manuel. Gracias, licenciado, ingeniero. Gracias a todos. Feliz tarde. Buenas tardes. Hasta pronto. Buena tarde.